Bueno, hola a todas de nuevo y a todos. Volviendo un poco al tema de los mecanismos de defensa, a los vídeos de repaso teórico, haciendo un poco el análisis de lo que queda, quería dar un poco el sprint de este volumen 3 de mecanismos de defensa, haciendo un repaso generalizado, ¿no?, de todos los mecanismos que quedaban y dando un ejemplo de cada uno porque no me parece que sean tan difíciles ni tan complicados de entender como los anteriores que habíamos visto, que yo creo que sí que tenían un toque de que si nos lo ponen nos pueden liar, ¿vale? Entonces, dentro de lo que vamos a ver hoy, vamos a hacer un repaso de todo. Vamos a ver la regresión, el desplazamiento, la sublimación, la compensación bueno, después vamos a ver la transferencia, que es la que nos suena muchísimo porque la tenemos mucho en el caso, en los campos clínicos, ¿no?, en nuestro trabajo, la contratransferencia, la manipulación y la identificación. ¿Vale? Entonces, haciendo un repaso de todo, al final la regresión, poniendo un ejemplo de ella, podríamos poner, ¿no? Siempre que hablamos de regresión, volvemos a estadios, ¿no?, de la edad que ya teníamos superados, ¿no? Por ejemplo, en una relación, cuando una persona para obtener cariño, ¿no?, tiene como unos comportamientos más infantilizados, entonces consigue una especie de cuidado, ¿no?, o de cariño más fácilmente. O por ejemplo, en una persona que es totalmente independiente y autosuficiente, empieza con, por ejemplo, que no quiere realizar alguna tarea o que alguien la resuelva por ellos, entonces a lo mejor realiza cosas pues de manera infantil o de manera torpe, ¿no? Volviendo con una especie de a edades más tempranas, esperando que alguien le resuelva o que le atiendan o esperando pues es un mecanismo de defensa, una especie de respuesta que supla su deficiencia, ¿vale? Esa sería la regresión. Luego el desplazamiento, esto pasa mucho, por ejemplo, cuando hay una relación ¿no?, de verticalidad, cuando hay una serie de rangos. Por ejemplo, una persona, ¿no?, que tiene un problema con su jefe en el trabajo, entonces llega a casa y aunque por ejemplo su pareja o su hijo o con quien los convivientes no hayan hecho absolutamente nada, la persona, entre comillas, la tome con esta persona. Esto sería el desplazamiento, ¿no? Por una serie de razones, digamos, el sujeto que causa la amenaza, ¿vale? No puede ser blanco de la respuesta, y ese blanco de respuesta se lo lleva, se desplaza, como la palabra dice, a una persona bueno, que se encuentra en la misma jerarquía o en la horizontalidad con el sujeto, y entonces se lleva la reprimenda, ¿no? Se desplaza al final el sujeto que recibe eh, el sujeto que recibe la agresión, ¿no? Luego la sublimación, esto a mí me gusta poner mucho el ejemplo de los cirujanos, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene unas características psicopáticas, ¿no?, sublima, ¿vale? Pues esa persona puede decir, joder, es que veo la carne al ser cortada y noto cierto placer. Yo sé que esto es una locura, o sea, o por ejemplo, yo tengo unas tendencias brutales a meterme en peleas y sé que no puedo ir por la calle metiéndome en peleas porque acabo en la cárcel, ¿no? Y entonces cojo y digo, joder, me voy a meter a boxeador, ¿no? Me voy a meter a hacer artes marciales y voy a hacer una especie de sublimación de esa tendencia a la violencia o, en el anterior caso, a la psicopatía, ¿no? A la especie de sensación placentera que tengo, por ejemplo, al cortar carne, y voy a estudiar para ser cirujano, o voy a intentar meterme a ser matarife o a ser carnicero. Y entonces esa acción que tiene una labor social, pues está socialmente bien vista, y entonces sublimo mis tendencias que serían perjudiciales para que sea posible pues que se pueda dar en la sociedad. Y en el caso del boxeo, pues igual sublimo esa tendencia a la violencia, que me haría como una especie de antisocial, ¿no? Una especie de sujeto que sería imposible convivir en la sociedad, a una especie de deportista que, bueno, pues si fuera boxeador sí que sería algo pues aceptable. Luego la compensación. Por ejemplo, esto pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza el narcisismo intelectual, ¿no? Una persona que, por ejemplo, no es muy agraciada físicamente, y entonces pues hace un montón de carreras, se rodea de libros y intelectualiza, ¿no?, todo a su alrededor,
para compensar algo, ¿no? O todo lo contrario, una persona que a lo mejor no tiene muchas luces, ¿no? Y entonces al final hace del gimnasio su templo, y entonces intenta compensar su déficit ¿no? de inteligencia, pues con un culto al cuerpo, ¿no? Luego la transferencia, como hemos dicho, esto es interesante porque lo que se transfiere es el vínculo, ¿vale? Esto vamos a intentar comprenderlo. Cuando uno transfiere el vínculo, ¿vale? La transferencia es que el paciente está transfiriendo al profesional, ¿de acuerdo? Siempre transferencia, el paciente nos transfiere algo. Nos puede transferir por ejemplo, algo bueno, un cariño, nos puede transferir ira, ¿no? Por ejemplo, un enfermero que le recuerde al paciente su hijo con el cual se lleva fatal, eso está produciendo una transferencia negativa, ¿no? Porque es que me recuerdas a mi hijo y entonces yo tengo una relación fatalítica con mi hijo, entonces me está transfiriendo algo negativo. O todo lo contrario, una enfermera que la abuelita de medicina interna le recuerda a su nieta y entonces es que se parece muchísimo en la forma de hablar, entonces me está transfiriendo ese vínculo que tienes con tu nieta con la enfermera, y entonces pues eso, aunque no sea real, ¿no? Muchas veces no es real, pero despierta en el paciente una serie de emociones. La contratransferencia al revés. Es el sanitario el que contratransfiere el vínculo que él pueda tener al paciente, ¿vale? Siempre transferencia del paciente hacia el profesional contra transferencia del personal sanitario al paciente. Y no tiene por qué ser, no tiene ninguna especie ¿no? de esquema de emociones. O sea, puede ser bueno, puede ser malo, puede ser rabia, puede ser cariño, puede ser enfado, puede ser cualquier tipo de emoción, pero lo que se transfiere es el vínculo, ¿vale? Luego está, por ejemplo, la manipulación, que pueden ser los chantajes, las adulaciones, ¿no? Ser un poco zalamero, como se dice, el peloteo, ¿no? Eso al final es un mecanismo de defensa, la manipulación. Y luego la identificación, que es, por ejemplo, estar enfermo, ¿vale? Y estudiar enfermería o estudiar medicina. O, por ejemplo, el ser, por ejemplo, una especie bueno, pues eso, nos quedamos con ese ejemplo, ¿de acuerdo? Yo creo que me parece bastante ilustrativo. Estudiar enfermería por estar enfermo y yo lo dejaría un poquito ahí, ¿no? O, por ejemplo, estudiar inglés pues, por haber tenido unas raíces inglesas, ¿no? Por ejemplo, pongo ese ejemplo también para que os llevéis, pero sobre todo es identificar, ¿vale? La proyección o la especie de dirección que ponemos en la vida, ¿no? Con algo de nuestro pasado que nos dé una especie de identidad, ¿de acuerdo? Entonces terminamos los mecanismos de defensa con esto. Si tenéis alguna duda me decís, pero yo creo que es importante dar un repaso a todos porque pueden caer perfectamente en el examen, ¿de acuerdo? Bueno, mucho ánimo y un saludo a todos.